Hola, yo soy Aranza Chávez Velázquez y voy a responder a las 6 preguntas que se pusieron sobre la mesa para el tema de esta semana, que es ¿para quién diseñamos en la actualidad? Familia y niveles socioeconómicos. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, yo, Aranza Chávez Velázquez, sería una persona totalmente distinta, con gustos, metas y hábitos de consumo distintos, si el tipo de familia con la que crecí hubiera sido distinto. Mi respuesta es que sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque creo que cada uno de nosotros está hecho de su ambiente, de su entorno. Entonces, para nosotros, como individuos, es súper importante. De hecho, es el núcleo, el grupo más importante para nosotros, la familia, porque es con la que nacemos, es la que nos ve crecer y es la que nos enseña todo lo que sabemos. eh, es la que genera mucho de nuestra personalidad. Ya cuando, digamos que por la adolescencia o a lo mejor un poco antes, empezamos a convivir con otras personas, con amigos, con gente lejana en la familia, formamos una personalidad completamente distinta que se va alimentando de lo que ya éramos antes, de lo que la familia nos enseña desde un principio. Sin embargo, sigue siendo el núcleo principal y creo que también importa mucho lo que viene en el estudio que vimos en el video y que vimos en la lectura eh, sobre cómo cada una de las familias tiene ciertas características. Entonces tenemos familias que se preocupan más por la parte, digamos, de entretenimiento, tecnología, cosas que no son tan indispensables. Hay unos que ven primero por las cosas de necesidades básicas. Hay unos que tienen ciertos problemas de abandono, de recursos, etcétera. Entonces, por supuesto que la familia influye mucho. No sería mi misma educación la que tengo ahora que la que tendría con una familia completamente diferente. Entonces, claro, es un sí rotundo a que sería muy distinta mi vida en otra familia. Ok, la segunda pregunta es, ¿piensas que puede haber más de 11 tipos de familias en México? Y si es así, ¿cuál sería? Cuando estaba leyendo esta lectura sobre Te presento nuestras familias y al ver también el video, eh, con esta clasificación me parecía muy coherente que fueran las familias que hay en México y me pareció que sí es lo que tenemos en nuestra sociedad. Pensé también que también hay familias poligámicas que aunque el video diga que ya no son como muy actuales, creo que hay culturas que aún lo aceptan. Sin embargo, para México me pareció correcto. Hay un modelo de familia que yo aún agregaría y este sería, partiendo de la definición que nos da el mismo texto sobre las familias, tenemos que son individuos que tienen un enlace. Entonces, te habla de los enlaces de sangre, que obviamente forman familias, pero también te habla de un enlace de adopción. Entonces, en este sentido, pienso que una familia también podrían ser todos estos individuos que encuentran, digamos que su grupo en casas hogares, a lo mejor orfanatos, y al final de cuentas son una familia, cumplen con las características de una, tienen el mismo nivel de vida, tienen de cierta forma, cumplen con metas, tienen ya una organización muy específica que definen las labores de cada pieza en estos lugares. De verdad que ir a una casa de hogar es impresionante por la forma en que todos son unidos, en la forma en que todos saben cuál es su papel, cuál es su lugar en ese espacio. Y entonces, al final de cuentas, creo que es una familia completamente válida y creo que sí hay bastante de esto en México. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre clase social, estrato social y por qué menciona Julio Galindo que hoy no hay desarrollo posible de estrategias de mercado sin el conocimiento de la estructura social del consumo? Entonces, bueno, primero,
La parte de clase social. Esta se diferencia del estrato social, primero que nada porque clase social es un concepto que a lo que yo puedo comprender desde la lectura, parte más que nada para diferenciar, para, digamos, dar una clasificación a la sociedad y, y esta se pregunta más el porqué de las cosas, las razones. Entonces, digamos, un análisis mucho más profundo y también de cierta forma es muy dirigido a la economía. ¿Por qué? Porque la economía es después de todo la que hace esta clasificación y entonces esto es lo que realmente importa en, el, en la definición de clase social, en la clasificación que se hace, ¿no? Y por otro lado tenemos el estrato social, que el estrato social digamos que es una visión, yo lo tomaría como mucho más amable de la sociedad, porque no es tanto el por qué, sino es el cómo, el cómo viven, el cómo sucede esto, cómo es su día a día. Entonces aquí ya no nos vamos solo por el camino de la parte económica, la parte que puede ser, digamos, un poco más fría y un poco más tajante, porque sabemos que la clase social es muy excluyente, se parte de manera muy definida y el estatus social es mucho más observador, es mucho más parcial y toma en cuenta muchos más aspectos. Y bueno, lo que menciona Julio Galindo, bueno, yo la parte que rescataría desde la lectura, en una parte dice que básicamente el estudio de estas estructuras sociales, ¿para qué van a ayudar? Para dar una relación entre la persona que produce y la persona que consume, ¿no? En el caso de nosotros sería, por ejemplo, la relación entre nosotros y nuestro usuario, para conocerlo mejor, para relacionarnos más, para que nosotros podamos brindarle un mejor servicio, para que nosotros podamos darle un mensaje que realmente le llegue, que realmente conecte con nuestro usuario y realmente pues nosotros no podríamos hacerlo sin estos estudios de la sociedad, ¿no? De cómo está estructurada la sociedad, porque al final de cuentas es una pieza clave para que nosotros los conozcamos, nos familiaricemos y sepamos cuáles son sus verdaderas necesidades. Bueno, la cuarta pregunta es, yo, Aranza Chávez Velázquez, según la tipología de los niveles socioeconómicos del Instituto de Investigaciones Sociales, pertenezco al nivel socioeconómico. De acuerdo a los ingresos, considero que es C menos porque mi ingreso familiar es asalariado. Sin embargo, está entre los ingresos que marca esta categoría de C menos, eh, que va de los 11.700 a los 14.000 mensuales, me parece. Y bueno, en mi caso no es que la madre de familia es la jefa del hogar. En mi caso es el padre de familia, mi papá, quien percibe ese ingreso y es con el que la familia nos mantenemos. Y también recuerdo que una de las cláusulas era de que algunas de estas familias tenían auto, en mi caso sí hay un auto. Y en cuanto a lo demás, tenemos cubiertas las necesidades básicas completamente. Entonces, pues vivimos cómodos, vivimos bien, el ingreso aunque es limitado nos alcanza perfecto y entonces sería ese. La quinta pregunta es, yo Aranza Chávez considero que como diseñadora estoy preparada para generar objetos o servicios para personas que pertenecen a niveles socioeconómicos diferentes al mío
Y mi respuesta es que sí estoy preparada en cuestión de que yo me sé ya las metodologías, que eso es una cosa que hemos estudiado en la universidad desde el inicio. Entonces, parte de la metodología es este primer acercamiento a las personas a las que va dirigido nuestro producto que hagamos. Y entonces yo ya sé que tengo que hacer una investigación previa, que tengo que relacionarme con mi usuario para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son incluso sus gustos y cómo es que puedo llegar a ellos. Y entonces de esta forma yo genero cuál es el mejor método, cuál es la mejor forma de yo hacer mi producto de diseño. Entonces, en ese sentido estoy preparada. Si me preguntan ahorita si estoy preparada porque ya conozco los demás niveles socioeconómicos, cuáles son sus necesidades y eso, pues no, o sea, no los conozco en este momento, sin embargo, yo ya tengo las herramientas para llegar a conocerlos. Y la última pregunta es, ¿qué producto de diseño consideras que necesite alguien que es nivel socioeconómico E y de familia unipersonal? Bueno, aquí lo que pasa con el nivel socioeconómico E y peor aún que es de familia unipersonal es que son las personas que más necesidades tienen y también son las personas yo creo que más difíciles de llegar. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar en un medio que sí realmente les llegue a ellos y realmente conectar con ellos. Después de todo son los que tienen mayor necesidad y por lo tanto creo que en este sentido lo que más necesita una persona de estas características son herramientas de supervivencia prácticamente. O sea, ellos tienen mucha decadencia. eh, de alguna forma solo viven con menos de lo básico, como vimos en algunas de las imágenes del video. A lo mejor y solo tienen azúcar y tienen muchísima escasez de agua, no tienen luz. A lo mejor y viven en un cuarto de, de material súper frágil. Y en este sentido, pues lo que ellos necesitan es cumplir con sus necesidades básicas. Yo creo que en lo que podríamos ayudar primero que nada es en la educación y a lo mejor ya no educación tan específica y tan marcada, sino que más de cómo pueden ellos tener una mejor vida. A lo mejor y se les puede enseñar algo que está, digamos, en tendencia en los niveles B y C, pero que a ellos les ayudaría mucho, que es tener un huerto, sembrar para obtener comida, alimento y que ya no estén como buscando pues de dónde conseguir dinero, ¿no? Porque luego no saben ni de dónde pueden conseguirlo. Creo que también habría que educarlos en cuanto a los peligros que pueden tener. Un ejemplo que se me ocurre es que a lo mejor no tienen agua y están buscándola de lugares en los que puede estar muy sucia, tienen enfermedades a causa de ello y obviamente tienen que saber cómo tratar todas estas cosas. Y también a lo mejor podría ser mucho de orientación psicológica, de un poco de cómo aprender a vivir mejor, porque sabemos que esta familia unipersonal lo vimos en las características, a lo mejor muchos están en alcoholismo, tienen problemas en cuanto a su sentimiento, depresión tal vez. Entonces a lo mejor un poco de educación de esa parte. Entonces todo lo que se me ocurre es una manera de educarlos en diferentes aspectos de su vida para tener un mejor nivel de vida. Obviamente hay que pensar en cuál sería el medio por el cual llegarles, porque obviamente no les vas a presentar algo audiovisual, web, que necesiten internet, que necesiten tecnología, porque no van a tener acceso a esto, ¿no? A lo mejor llegarles a través de la radio, la televisión, de carteles, de cosas impresas. Esa es como la manera en la que
podríamos atacar este sector de la población y ayudarles a tener una mejor vida. Entonces, esas son todas las preguntas, esa es mi opinión y pues muchas gracias por ver el video.